This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Bienestar. Hoy vamos a hablar de un órgano vital. Lo asociamos muchas veces a cosas románticas, pero sin embargo, aunque no lo crean, las enfermedades asociadas a este órgano son la primera causa de muerte, al menos en nuestro país y me imagino en el mundo también, porque es donde justamente radican muchas de las enfermedades no transmisibles y donde el estilo de vida ha tenido un impacto significativo. Todos sabemos que es un órgano vital y estoy hablando del corazón. Estamos grabando además este video podcast en el mes de agosto, por si ustedes lo escuchan en otro momento. Es llamado el mes del corazón para crear conciencia sobre cómo podemos cuidarnos, atajar a tiempo. Sabemos que la medicina de prevención es el paso 1, pero también un diagnóstico precoz es clave para poder salvar vidas. Y en este camino y en este problema somos las mujeres las que nos llevamos la peor parte y queremos entender por qué y cómo podemos desde este espacio contribuir a crear conciencia en torno a la salud preventiva, pero también cómo poder identificar y hacernos cargo finalmente de nuestro corazón. Está junto a nosotros el cardiólogo, el doctor Nicolás Beas. Él es de la Clínica Las Condes, del Centro Médico Estoril. Gracias por acompañarnos. Ya nos acompañó cuando todavía no éramos video podcast, así que ahora ya tenemos una novedad. Nos ven y nos escuchan. Me pongo más nervioso también. Así imagínate. Puede ser, no sé. Oye, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Macarena. La vez anterior fue, claro, puro audio. Puro audio. Así que hoy día... Así que ahora nos vemos Eso es porque cara. ha mejorado el podcast. Y es porque además tenemos, te lo digo súper en serio, tenemos un compromiso en serio, y tú lo sabes porque además me conoces, un compromiso genuino de poder llegar a donde está la audiencia. Y la audiencia está en esta multiplataforma donde nos puede escuchar, pero también donde nos puede ver, donde estamos en YouTube, y en YouTube tal vez uno exige un poquito más, que no es solo cierto poder escucharnos. En Spotify tal vez puede ser eso, y en CNN Radio también. Por lo tanto, para llegar con todo el mensaje en toda la multiplataforma, que es como llamamos acá, es que también se hace necesario que nos conozcamos y nos miremos. Así que yo estoy súper contenta. No, yo te agradezco porque, a ver, yo ya tengo varios meses del corazón en el cuerpo, ¿ya? Meses del corazón se refiere a varios agostos. A agostos, claro, ya he pasado varios agostos y espero pasar muchos más. Y lo que ocurre es que cada vez que nos juntamos con lo que tú quieras, en distintas publicidades, marketing, lo que tú queráis, siempre hay una foto, ¿no es cierto?, del mes del corazón, que claro. es un caballero, peri Claro. 50, 60 años, ¿no es cierto?, con su familia y se protege del corazón. Y eso es como lo típico, ¿no? La primera imagen que uno ve del marketing, y los invito a todos a ver las distintas clínicas, Claro. en que ustedes van a ver mes del corazón, alguien de mediana edad, joven, siempre muy escandinavo, Claro, chileno, por supuesto, claro. con una familia Muy perfecta, típico de la realidad chileno, chilena, claro. ¿no es cierto?, haciendo ejercicio en la montaña, cosas así, y está el hombre, ¿ya? Y eso es lo primero que uno, cada vez que partimos los meses del corazón y partimos conversando con la gente de cualquier institución, decimos, bueno, ¿y por qué no nos enfocamos en la mujer? ¿Ya? ¿Y por qué nos vamos a enfocar en la mujer? Porque está dejada de lado, y eso ya lo sabemos por millones de estudios que tenemos de que la mujer se muere más que el hombre por un infarto. Y eso es lo primero. Si tú te infartas, si yo me infarto, es probable que tú tengas 2 o 3 veces más probabilidades de morir que yo. Siendo que, ¿no es cierto?, uno dice, pero ¿cómo? Eso. Me parece ridículo. Y eso es lo que la idea parece que ser que no solamente somos culpables los médicos, sino también, ¿no es cierto?, hay un compromiso de la sociedad. Hay varias cosas que se llaman determinantes de la salud, ya que generalmente son, ¿no es cierto?, inmigrantes, bajo acceso a salud, bajo nivel socioeconómico, escolaridad, y la mujer. Y la mujer está en todos estos gráficos, está, ¿no es cierto?, como determinante, uno a decir, está en desventaja. Hay falta de equidad en la salud, es decir, nosotros dos tenemos los mismos accesos a salud, pero probablemente tú te vas a atender mucho menos que yo, claro, en el punto de vista de los cuidados de la salud cardiovascular. Mira, empecemos a atajar las responsabilidades de una. Mira, vamos a hacer un compromiso, vamos a hablar de la salud del corazón directamente, porque vamos a entregar herramientas, pero también quiero despejar esta inequidad. Y como todo en la vida es multifactorial.
tenemos responsabilidad nosotras porque nos cuidamos menos, y eso puede ser, pero también hay una responsabilidad de la ciencia en Así esta es. área y en todas, porque pareciera que históricamente los estudios siempre se hicieron preferentemente en hombres que en mujeres. Y también hay una responsabilidad en la sociedad en general, porque ponemos el cartel cuando hacemos de el cuidado del mes del corazón, ponemos a un hombre y no a una mujer. Y todo eso estamos llamados a derribarlo, pero no solo por hacer justicia con nosotras las mujeres, que es una batalla que yo doy, pero no por eso, sino porque queremos morirnos menos. Exacto. Entonces, ¿por dónde empieza la responsabilidad? Todos asumimos la nuestra. No, yo creo que es multifactorial y lo dijiste súper bien, porque cada uno tiene que estar en qué rol estoy yo y cómo yo puedo beneficiar o cómo puedo mejorar, ¿no es cierto?, lo que estoy viendo que no es normal o que está atípico, que no sigue yo desde el punto de vista médico, probablemente tú de las comunicaciones, que lo hayas hecho súper bien, de decir y poner, ¿no es cierto?, en contexto, decir, cuídense, protéjanse, háganse estudio, todo, y el punto de vista de nosotros es decir, bueno, apliquemos ciencia a lo que nosotros estamos viendo que se está generando inequidad. Y partamos mucho más atrás. Yo parto siempre en estas charlas de infarto en la mujer con cuál es la primera causa de muerte en Chile y a nivel mundial en la mujer. ¿Cuál es la primera causa? ¿Ya? Es que yo ya la sé porque la dijiste, pero, pero si me preguntas sin haber sabido, hubiera dado otra respuesta. Y en ese sentido, yo coloco 3 alternativas, hago que levante la mano, todo, me ha tocado en distintas gente, ¿no es cierto?, no profesionales de la salud, médicos, en distintas charlas, y casi todos se quedan entre cáncer cervicouterino y cáncer de mama, ¿ya? Y probablemente ahí se quedan esos dos, siendo que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y eso ha sido históricamente y probablemente a medida que el país se va desarrollando, las enfermedades oncológicas van alcanzando la enfermedad cardiovascular y uno dice, bueno, parece que vamos bastante bien, hemos hecho varias cosas durante todas estas últimas 2 décadas, por lo tanto hemos logrado controlar la enfermedad cardiovascular, la mortalidad en enfermedad cardiovascular y lo que crea, ¿no es cierto?, todos los déficits del cáncer que se están acercando. Sin embargo, eso todo es verdad hasta cuando nosotros separamos entre hombre y mujer, ¿ya? Lo que es mujer todavía no lo hemos logrado hacer de buena manera. En Estados Unidos, el año 2006, partieron viendo las tendencias por década. Primeramente, ¿no es cierto?, y la enfermedad cardiovascular era pensado siempre en hombres, ¿ya? Los congresos eran, ¿cómo puedo salvar a tu marido de un infarto? Hay algunas cosas que se llaman widowmaker, que es cuando se tapa la arteria principal del corazón. Widowmaker, es decir, en el fondo me dice, bueno, ¿y la mujer no se puede infartar? Claro. ¿Ya? Y nuevamente, como te iba diciendo, si nosotros tenemos 2 personas que se infarta un hombre y una mujer, es más probable que se infarte la mujer. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros? Si se llega a morir más una mujer, y partamos para atrás, ¿por qué una mujer se puede morir más de un infarto que un hombre? Parte primero que todas las consecuencias o todo lo que nosotros hablamos de infarto, generalmente sacamos las conclusiones de hombres, y lo dijiste súper bien. Los estudios representativamente, el 70% de hombres, 30% mujer. Por lo tanto, todas mis conclusiones que yo te voy a sacar de un estudio, te lo voy a decir, pero probablemente, ¿no es cierto?, tengamos un factor confundente que va a ser, bueno, está bien, pero para hombres. Darte un ejemplo, cuando nosotros estudiamos medicina, y lo más típico que te dicen, ¿no es cierto?, ya en tercero de medicina, que un dolor torácico anginoso es un dolor retroesternal opresivo, que un elefante te pisa, ¿no es cierto?, el pecho, que se te va el brazo izquierdo, se te va la mandíbula, te pones sudoroso. Ese es un dolor típico de angina y eso cualquier persona te dice que te está sufriendo un infarto. Sin embargo, ese dolor está escrito en hombres, no en mujeres. No en mujeres. ¿Ya? ¿Y es distinto ese dolor? Muy distinto. ¿En mujeres? Porque en mujeres solamente el 30% de los que se infartan tiene una manifestación típica, ¿ya? Es decir, hay un 70% que tienen manifestaciones atípicas del dolor, ¿ya? O sea, manifestamos el infarto de otra manera. De otra manera. Entonces dice, bueno, es que los hombres no entendemos a las mujeres. Precisamente, el hombre lo entendemos las mujeres. Claro. Porque tenemos que volver a tomar nuevamente desde la base más científica, que es los síntomas, de decir, oye, ojo que las mujeres puede ser una sudoración, puede ser un cansancio atípico, puede ser, ¿no es cierto? Es que esto como los típicos bochornos, muchas veces se confunden con síntomas de menopausia. Parten justamente a la misma edad, entonces dicen, ¿no será la menopausia que me está afectando? Consultan poco, nuevamente. O sea, vivimos con el síntoma. Viven con el síntoma. Yo he visto pacientes míos que, oye, me comenzó dolor torácico, bueno, ¿hace cuánto? Hace media hora. Y te están en la consulta al frente tuyo. Claro. Y la mujer, no, 1 mes, 2 meses. Bueno, ¿y por qué no vino antes? No tenía tiempo. Uno habla, ¿no es cierto?, de la mujer 3.0, si recordamos y cómo ha cambiado, tú misma, ¿no es cierto?, trabajando, colegio. Claro, entonces la mujer, uno dice, tiene 3 problemas. Se posterga. Posterga, pues. Problema del colegio, los niños, familia. Marido, dicen que es un gran problema. En mi casa, yo soy el problema. Trabajo, ¿ya? Y desarrollo profesional.
uno de la propia persona. El marido, ¿qué tiene el hombre? La preocupación, el trabajo probablemente. Claro. Yo no estoy diciendo que uno es ausente de la casa. No, pero la históricamente. responsabilidad históricamente la lleva la mujer, por lo tanto la mujer tiene ese ataque de ser multitasking, ¿ya? Y ese multitasking Impacta uno le el tira, corazón. le tira más cosas encima, es decir, hazte cargo de más problemas, por lo tanto, ¿qué es lo primero que uno posterga? A uno mismo. A uno mismo. Claro. Y no consulta, no se controla. Nuevamente, desde el punto de vista comunicacional, cáncer de mama, cáncer de uterino, súper importante, hay que seguir controlándose. Pero también está de la mano hacerse un electrocardiograma, lípidos, ¿no es cierto?, control del peso y todas las asociaciones que podemos ir conversando más adelante, que es lo que ocurre cuando llega la menopausia. Qué importante, Nico, además, bueno, que sepan que estoy conversando con el doctor, el cardiólogo Nicolás Beas de la Clínica Las Condes. Qué importante además esta revisión. A ver, ¿cómo decirlo? Que además la hagas tú que eres hombre, ¿ah? Porque puede parecer... porque Sí, muchas está veces bien. las mujeres hablamos de lo que cargamos las mujeres. Entonces, cuando finalmente también desde la cardiología, en el fondo se hacen cargo, porque en el fondo tu fin último es salvar vidas y que y que dejemos de morirnos. Claro. Y dejemos de morirnos más que los hombres y que hay que revocar los esfuerzos para estudiarnos a nosotras tanto como a los hombres e insistir en el mensaje en nosotras tanto como los hombres. Y eso es un gran mérito. Así que te lo agradezco porque además... Yo me siento un poco bicho raro, en el sentido que siempre también te he dicho lo mismo. Cuando hablemos de infarto mujer, es ideal tener una cardióloga que esté hablando del tema. A lo mejor tiene un poco más de impacto, ¿ya? Una mujer Es que la traemos también. Tú me presentas a una y también puede venir. No, porque son muy simpáticas. Perfecto. Sí, tengo en mente algunas muy simpáticas. Perfecto. Y en ese sentido también, pues yo veo la última cadena del Ileón, en el sentido de que cuando ya llegan con un infarto agudo al miocardio, llegan a la urgencia y uno parte comentando, oye, ¿de cuándo estás con este problema? Mire, doctor, la verdad es que un mes, o a lo mejor llegó a la urgencia, a lo mejor la vio un cardiólogo y no la creyó. diagnosticaron. Entonces, eso para nosotros es como, estamos nuevamente, cuando un paciente llega con un infarto, es un fracaso, Sí. ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Es decir, hacemos prevención primaria para disminuir todos los factores de riesgo y disminuir considerablemente la posibilidad de un infarto. Yo lo que quiero es que el paciente no se infarte, ¿ya? Quedarse sin trabajo, ¿quiere? Siempre hay, porque hay otras bueno, enfermedades. me reinventaré, dices tú. Exactamente. En el mundo siempre ideal sabemos hay, que hay que pagar colegio. Claro, sabemos que la tendencia no es esa, pero... No, si hay que pagar colegio estamos todos de acuerdo, pero no, siempre hay pega para todo. Oye, en ese sentido, cuando nosotros ya vemos, ¿no es cierto?, el infarto, que es la última, como te digo, ya el fracaso de la prevención primaria, que un paciente se infarte, vemos también, nuevamente, no solamente los estudios que uno corrobora, sino propios estudios de las cosas que nosotros estamos viendo en la población de nosotros, que tú dices, a ver, ¿pero consultó la urgencia? Sí, consultó. y la mandaron para la casa. La casa, ya. Pongámonos, te voy colocando varios ejemplos que cada vez que me toca hablar de infarto mujeres cambio el ejemplo al más reciente, ya, porque hemos visto de todo. Es decir, pacientes que han ido a clínicas muy conocidas, han llegado, ¿no es cierto?, con dolor, con molestias, todo, la ve el médico y dice, ¿sabes que esto se peleó con el marido? ¿Ya? Se peleó con el marido, así que la vea al psiquiatra. El psiquiatra te va a encontrar angustiada. Probablemente sí. Probablemente. Ya te va a dejar algo para, ¿no es cierto?, para bajar un poco los síntomas, que esté más tranquilo, pero probablemente nadie le tomó un electro, ¿ya? Un electrocardiograma en un servicio de urgencia. Sí, lo que les decía, te demoraste en consultar. Consultaste, ¿ya? Y viene otro gap. Y ese gap es que el mismo médico no te cree. ¿Ya? Dice, podrá hacer otra cosa, a lo mejor es angustia nomás. Y eso está demostrado. Está demostrado en toda la literatura que a la mujer se le hacen menos exámenes. ¿Ya? Si llega un hombre con dolor torácico, prácticamente, ¿no es cierto?, hace todo lo que tengas que hacer, pero en la mujer uno dice, no le creo, no me tinca. Toma, ¿no es cierto?, un ansiolítico, a lo mejor se le pasa un poco la molestia y no vuelve a consultar. ¿Ya? O sea, perdona, pero podemos confundir esta opresión en el pecho que está indicando que tenemos un problema al corazón con, por ejemplo, alguna angustia. Por supuesto que sí. ¿Eso pasa? Eso pasa y es muy frecuente que pase. Es al revés, es muy frecuente que pase. No, sabes que el dolor es la espalda, no, el dolor sabes que es abdominal. Entonces, como digo, el síntoma cardinal, que es el dolor opresivo, el de la pata del elefante, 30% en las mujeres. Por lo tanto, ya partimos de una clínica distinta. Entonces vamos retrocediendo, ¿no es cierto? Vamos generando un gap de tiempo entre el momento de consultar. Ya, consultaste tarde, te cuidaste menos. Claro. ¿Ya? Es decir, tienes peor colesterol que el hombre, hay obesidad, está aumentando, hay más sedentarismo. Está la encuesta nacional de salud del 2010 y la encuesta Soticar del 2014, que demuestran que solamente el 0.8 de las mujeres tienen, ¿no es cierto?, una salud óptima. ¿Ya? El sedentarismo alcanza el 90%, el tabaquismo se iguala con el hombre.
el colesterol tiene peor perfil de colesterol, tiene diabetes y diabetes peor controlada. Es decir, antes de llegar con un infarto ya estás, desde el punto de vista de prevención, estás mucho peor que el hombre. Y además, que la mujer se está llevando, ¿no es cierto?, este saco, ¿no es cierto?, de responsabilidades, que el estrés emocional también es un factor de riesgo. Por lo tanto, tenemos factores de riesgo no tradicionales que muchas veces no puedes modificar. Nuevamente también hablamos de la mujer 3.0. ¿Qué es lo que te voy a recomendar yo? No tienes que hacer deporte. Bueno, viene muerta del trabajo, tiene que ver las tareas de los niños. Y la realidad es de muchas veces, y suena súper clasista, pero la realidad de nosotros no es muy distinta a lo que yo veo en el hospital, que se demoran 1 hora y media o 2 horas en llegar a la casa. ¿Puedo decir que tú también eres cardiólogo del hospital Sotero del Río, donde orgulloso. Trabajas hace muchos años? Sí, hace mucho. Orgulloso del Sotero del Río. Sí, claro, sí, claro. En ese sentido, nuevamente son muy difíciles de decir, oye, sabes que tienes que cuidarte, son otras realidades, tenemos varios Chiles, y en ese Chile, ¿no es cierto?, 2 horas llegar a la casa y decirle, bueno, salga a correr, coma sano, es peludo, es reír, súper claro. difícil. Bueno, y una vez que llegan a la urgencia, como te decía yo, menos exámenes, y lo que se vuelve peor, una vez que yo te diagnostico que tienes un infarto, generalmente la mujer tiene menos terapias para el infarto que el hombre. ¿Por qué? ¿Porque no respondemos igual a las mismas terapias? Porque el que lo está viendo no será otra cosa nuevamente, no será a lo mejor, es un infarto, pero un infarto sí, pero la fisiopatología es un poquitito distinta, a lo mejor no es lo que nosotros conocemos como una placa rota que se tapó una arteria, no será un vasoespasmo, y dicen, ¿por qué pensarías eso en un hombre? No pensaría eso en un hombre. Y después nuevamente el cardiólogo también, yo que me dedico a hemodinamia, que son los pacientes, ¿no es cierto?, que llegan con la arteria tapada y van a un pabellón de hemodinamia, el mismo cardiólogo hemodinamista dice, oye, no será otra cosa. Y dice, oye, supongo que ese cardiólogo no eres tú. No, claro, yo obvio, tengo que pagar no. colegio. Claro. Insisto. Oye, y no pongo en duda a la mujer. Sí. Y en ese sentido, una vez que la verdad es que también hay fisiopatología distinta y todavía tenemos nuevamente mucho que estudiar en la mujer, de que las coronarias son distintas a las de los hombres, son más pequeñas, los accesos son más difíciles, las coronarias son distintas y todos los conocimientos que nosotros tenemos, tanto desde el punto de vista que lo hago yo como cafetería pura, es distinto en una mujer que un hombre, ¿ya? Y en ese sentido falta mucho, po. Y por eso uno es tan insistente en decir, bueno, llevemos un poco a colación el manejo, cómo vamos a manejar, cómo vamos a estudiar el infarto en las mujeres. En charlas con los ginecólogos, por ejemplo, el primer approach que uno tiene a una mujer probablemente sea el ginecólogo. El ginecólogo es muy raro que no te tome la presión, que no te pese y te haga un estudio más... Es como el médico trans, como el pediatra, ¿no? Como el pediatra pero de la mujer. Y lamentablemente el pediatra de los hombres es el traumatólogo. Claro. Porque algo me dolió. Y no te toma, claro, me duele la rodilla. No te va a tomar nunca una presión. Mira, los traumatólogos que nos están escuchando tal vez empiezan a cambiar su conducta. No creo que escuchen bienestar tampoco. No. Pero, son amigos, tengo hartos amigos. Toman la presión mis amigos, seguro. Oye, y en ese sentido, la mujer, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que desde que tiene su primera regla hasta que se muere, ¿no es cierto? Tenemos varios hitos que van ocurriendo en la mujer, que también es un continuo, y nosotros intentamos separar a la mujer como antes de la menopausia, después de la menopausia, y la verdad es que esto es un continuo de enfermedades. Es evidente que después cuando se llega a la menopausia y se dan los estrógenos, el riesgo cardiovascular aumenta considerablemente. Sin embargo... ¿Y la terapia hormonal de reemplazo ayuda a disminuir el riesgo? Es muy debatido. ¿Ya? Hay un estudio que es muy grande del año 2000, un gran estudio que también sirve para hablar de medicina basada en la evidencia, que en el fondo decía, bueno, terapia de reemplazo hormonal a todas, y la verdad es que ya no es así. ¿Ya? Y ahí un poco nosotros jugamos que el ginecólogo no deja terapia de reemplazo hormonal por posibilidades de aumento de infarto o posibilidades de tromboembolismos pulmonares, y por otro lado nosotros los cardiólogos decimos, sabes que si tiene indicación de terapia de reemplazo hormonal, déjala y yo voy a hacer todo lo posible para que esa mujer esté mejor. ¿Por qué te lo digo? Porque si nosotros seleccionamos hoy día, no a todos, como todas las cosas en la vida, esto no es para todos, sino mujeres seleccionadas que tienen indicación de terapia de reemplazo hormonal, tenemos que saber cuál. Por ejemplo, las que son transdérmicas tienen menos riesgo cardiovascular que aquellas que son orales, algunas que son combinadas también tienen más riesgo. Por lo tanto, el ginecólogo tiene que tener en cuenta todos estos factores de riesgo que podrían aumentar el riesgo cardiovascular si le dejamos terapia de reemplazo hormonal. Pero por otro lado, ¿qué es lo que ocurre con estas mujeres? Aumenta de peso, aumenta el LDL, aumenta nuevamente las ganas de comer, el colesterol malo, claro. Baja el colesterol bueno, más sedentarismo, más, ¿no es cierto?, trastornos del sueño.
Entonces, ¿qué vamos a tener con esta mujer? Un síndrome metabólico completo, ¿ya? Va a aumentar de peso, no va a querer hacer deporte, probablemente se va a enojar con su hijo y con su marido. Por lo tanto, un circuito de cosas que nosotros lo deberíamos haber visto 10 años antes. Es decir, que llegara a la menopausia con una muy buena salud. Mira, qué bueno que tocamos ese tema, porque cuando incluso fomentábamos esta conversación, dijimos la vamos a enfocar en mujeres, y sobre todo porque hoy día aquellas personas que estamos en la perimenopausia, y lo digo porque yo tengo la edad de estar en la perimenopausia, tengo 44 años, ya lo asumí, aunque ustedes no lo crean. Tengo 44 años y por lo tanto, si es que efectivamente la perimenopausia son 10 años antes de tu última menstruación, debiera estar en ese rango. Y aquellas personas que hoy día estamos en este momento tenemos más suerte que las que nos antecedieron 10 o 20 años atrás, donde no había casi ninguna información sobre otros síntomas asociados. Pero en este podcast y en este espacio siempre decimos que nunca es tarde. No es tarde si es que estamos a 10 años antes, 20 años antes, 10 años después o en el momento mismo, para poder ajustar todos estos hábitos o aquellas cosas que dependen de nosotros. Yo sé que para llegar a la menopausia tenemos que llegar siendo nuestra mejor versión, fortalecer nuestros músculos para poder fortalecer nuestros huesos por la caída del estrógeno y el poder controlar los síntomas de una mejor manera, por lo difícil que puede ser. Pero nunca es tarde. No. Nunca es tarde para poder asociarlo. Y eso te quiero preguntar además porque decías esto tan relevante de las mujeres cuando empezamos, ¿cierto?, a disminuir considerablemente el estrógeno, cuando aumentan otras posibilidades, como por ejemplo que nuestro corazón se vea afectado también. Claro, y el tema, nuevamente, los doctores somos buenos para decir un antes y después, como bien claro, binario, ¿no? Como 0-1, si estáis bien, estáis mal. Pero nuevamente, esto es un continuo. Un continuo y las cosas no son blanco y negro. No son blanco Menos y negro. nosotros que somos cruzados, pero eso es una mala broma. Tranquilidad. Mal momento. Claro. Pero vamos a tener mejores momentos. En ese sentido, y el rol importante de la mujer es tan importante que se traduce a la salud de tu hijo, ¿ya? Eso sí que va de la mano y probablemente nuevamente, como ella es la líder dentro de lo que es la casa, un poco va comandando lo que es la actividad física y el tener una vida sana dentro del hogar, ¿ya? Y eso está relacionado muy bien con la obesidad infantil. La obesidad infantil va muy relacionado con el aumento de peso de los papás, de lo que se come en la casa, el manejo de las ansiedades. Y en ese sentido, nuevamente te vuelvo a decir que esto es un continuo. Con respecto a la menopausia, y mi señora se dedica también a esto, endocrinóloga que se dedica a lo que es menopausia, climaterio. Me acuerdo que una vez dio una charla y dijo, bueno, menopausia en edad fisiológica parte después de los 45 años. Entonces me queda. Te queda un año. Me queda. Entonces ya... Retiro todas las veces que he dicho que estoy en perimenopausia. Y en ese ya no sé si me puede retar por los términos, pero ¿ya? Una menopausia precoz bajo los 40 años o bajo los 45 años, ya aumenta el riesgo ya de tener un evento cardiovascular casi en 2 a 3 veces. Imagínate. ¿Ya? Entonces, también, si tú tienes una menopausia precoz bajo 40 años, es un paciente en alerta, es un paciente como un red flag que nosotros deberíamos tomar como cardiología y decir, bueno, tienes más riesgo que una paciente que no ha llegado a la menopausia. Por lo tanto, tú versus alguien que tenga una menopausia a los 50 años, tienes más riesgo cardiovascular, por lo tanto vamos a hacer un chequeo a lo mejor un poco más exhaustivo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotras las mujeres? Porque sabemos que los cambios culturales toman años, o sea, nos ha costado a nosotras ganar espacio y nos ha costado mucho tiempo. Sabemos que la discusión y la conversación abierta es un primer gran paso para entender que tenemos que ser estudiadas de igual manera, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer nosotras? ¿Qué podemos hacer nosotras en la etapa de la vida que estemos, más allá con toda la carga que podamos tener? Más allá que sabemos que, mira, qué importante, la conciliación y la coparentalidad pareciera ser un factor protector de las enfermedades cardiovasculares. Lo voy a inducir así nomás. Esto es un trabajo grupo, ¿no? Sí. Trabajo en equipo. ¿Ya? Y nuevamente a mí lamentablemente me toca ver ya la parte cuando ya el paciente ya llega con el infarto y uno le exige, vamos al kinesiólogo. Esto no son 12 sesiones, son de por vida, claro. ¿ya? Porque generalmente, ¿no es cierto?, la ISAPRE, ¿no?, solamente te reembolsa 12. Hoy día una kinesióloga que trabaja conmigo me retaba, me decían, ¿por qué los doctores no mandan sus pacientes a kinesiólogos? Y la verdad es que, claro, cuesta un poco meter la mentalidad, ¿no es cierto?, al paciente que esta cuestión tiene que ser un continuo, ¿ya? Y tan continuo que tiene que ser un tema familiar. De decir, vamos a hacer en familia 2 veces a la semana deporte, a lo mejor las otras veces vaya individual, pero el sábado y el domingo es familiar y todo el sábado y el domingo vamos a salir todos en conjunto. Y ahí viene lo primero que te quiero decir, pues la mujer probablemente es la líder de todo esto y siendo la líder del hogar, si estamos hablando de una familia,
Nada, po. Todos los sábados se sale a caminar 1 hora, 2 horas, vamos a andar en bicicleta. Y nuevamente, distintas etapas de la edad o etapas de la vida. Pero mientras antes comencemos mejor, y como tú bien dijiste, nunca es tarde. Nunca es tarde. Ahora, claro, efectivamente los cambios tienen que ocurrir al interior de la familia, no importando la composición de la misma, para poder impactar significativamente también en algo que es súper claro, que es la obesidad infantil. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Se están adelantando el desarrollo? Porque la ciencia y personas como tú ayudan a que que la fatalidad sea menos en las enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿se están adelantando? Conversamos con otro cliente, otro como invitado del podcast, con Pablo Valderrama. Cardiólogo infantil que nos ha ayudado. No le gusta que le digan infantil, cardiólogo pediatra. Pediatra, perdón. Ya, como un infantilismo, dice él. Bueno, no sé. Puede ser, tiene un punto. Sí. Es bueno, que el lenguaje construye realidad. Por eso es tan importante esa imagen que tú proyectas sobre el mes del corazón, imaginarnos a este hombre en edad media subiendo un cerro, que es la realidad del 0,1% de la población. Sí. Probablemente más baja. Claro. No lo sé, no sé si las edades de los infartos han bajado, ¿ya? Te podría decir lo que uno va viendo en el día a día, más o menos, pero cada vez que me hacen esa pregunta, bueno, voy a la estadística nuestra del Sotero del Río y parto buscando las edades, y la verdad es que hice un recuento de los últimos 4 o 5 años, la verdad se han mantenido casi siempre en la misma edad, ¿ya? Yeah. Claro que tenemos mucho más impacto que es muy distinto que alguien de 40 años se infarte o alguien inmediatamente fallezca. Tú tienes la consulta la semana siguiente llena del susto. El corazón es susto, ¿ya? Lamentablemente, y todo el resto es dolor, y las dos cosas, las primeras causas de consulta son o susto o dolor, ¿ya? Entonces cuando uno genera esto del miedo de protección, uno tiene mucho impacto de alguien joven que se infarta, te genera mucho, ¿no es cierto?, mucha repercusión mediática. Porque no es lo estadísticamente probable. Entonces cuando después ya dicen, oye, ¿sabéis qué? Me parece que aumentaron los infartos. La verdad es que tenemos muy mala estadística en Chile. ¿Ya? Eso también va... Mala data. Mala data. Yeah. ¿Ya? ¿Qué te podría decir? Me parece que sí. Puede ser, no lo sé. Ya, no tienes el dato. El dato no te lo puedo... Cierto, y ¿Qué eso... es lo que yo creo? Puede ser que sí. Y lo hemos conversado también en otras veces. Nosotros somos de los años 90, nuestra infancia y adolescencia. Claro. Por lo tanto, tenemos dos cosas negativas, ¿ya? Probablemente los niños de los años 80, ¿no es cierto?, tenían una realidad que hoy día tienen 50 años, por peri 50. Nosotros somos de los años 90, que ya teníamos Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, comida chatarra, y no había conciencia de la comida chatarra. Es decir, ir al McDonald's era lo más normal posible. No digo que sea malo, en mi casa está prohibido. Sí, en mi casa también. Pero en ese sentido, las comidas procesadas, todo lo que estaba procesado, nosotros era normal. Pero comentábamos en el podcast pasado, que veo que no lo escuchaste, pero te lo voy a dejar para que lo puedas escuchar, con una nutricionista de la clínica. Yo le contaba que cuando yo era niña, tomábamos un jugo con unos polvos, pero... ¿Que ella no lo conoció? No, me imagino que no, porque es muy joven, pero imagínate esos jugos y quedábamos con la boca, pero... Caricias. No, imagínate, típico. Donde finalmente el aporte es cero, todo procesado, pero teníamos muy baja percepción. Pero ¿sabes qué? Mira, tienes toda la razón, porque hoy día nosotros sabemos que comer procesados y no ultraprocesados y no hacer actividad física es un riesgo en la salud cardiovascular y en todas las áreas, porque cuando viene el psiquiatra, el psicólogo, cuando vienen los traumatólogos, todo impacta significativamente. Sabemos que es un mal camino, pero todavía tenemos una baja percepción del riesgo y un alto riesgo, porque por algo seguimos alimentándonos en base a ultraprocesados y siguen aumentando las curvas de sedentarismo. Bueno, eso es súper interesante lo que tú dices y yo a lo mejor te lo voy a asemejar, que somos papás, con lo mismo con los teléfonos, ¿no? Otra baja percepción de riesgo. Ya, pero cuando nosotros vamos a una reunión, claro. ¿ya? Y me tocó una reunión de apoderados hace muy poco, una semana atrás, y partimos hablando del riesgo, ¿no es cierto?, de los usos del teléfono. Creo que todos estamos súper de acuerdo, que los niños no usen teléfono, exacto, que no vean YouTube, que no se metan a Roblox, todo bueno. Pero al final no es la realidad. No. Uno de los papás decía, bueno, que tendríamos que firmar todo un acuerdo y estar todos de acuerdo que esto es malo para nuestros hijos. Claro. Es malo. No deberíamos, ¿no es cierto?, dejarlos ver YouTube, que no se metan en Instagram, todo. Firmemos un acuerdo todos juntos. Y yo le digo, es muy difícil. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo yo? ¿Dónde firmo? Pero al final de cuentas, ¿lo voy a lograr o no? No, claro. ¿Ya? Y eso pasa lo mismo con las comidas procesadas. Colocados, ¿no es cierto?, los sellos. ¿Ya? La ley de etiquetados de alimentos, una gran ley, pero... Claro. Pero ¿cómo se dio finalmente?
Claro, ajustamos la fórmula. Nada más, Nada, ¿no? Y claro. incluso los niños dicen, mientras más Más mejor. rico, ¿no? Claro. Mientras más sello, más rico. Hablamos siempre de la comida sana, saludable, todo cuesta, no estoy diciendo que es fácil. Es una batalla que damos batalla todos. todo. Yo Sí. personalmente, mi manejo de la ansiedad es pésima, entonces claro que yo estoy más ansioso, subo más de peso, y eso es muy difícil. Es difícil. Ahí te voy a contar otra vez que tuve en Uruguay en una charla, que estuvo buena esa. En ese sentido, todos podemos decir hoy día, los procesados son pésimos, Claro. pero ¿cuál es la realidad? Va al colegio, Y ahí está el kiosco. y está el kiosco. Primero, ¿qué le mandan de colación compartida a su hijo? ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día que hay más conocimiento que en nuestra época, en nuestra infancia, sobre los procesados y lo mal que te hace, todos lo sabemos y está muy bien, lo sabemos, pero nos hacemos cargo del No. resultado final. Parece que no, estamos más informados. A lo mejor un porcentaje, pues a lo mejor estamos siendo súper negativos. Un porcentaje, papá, a lo mejor antiguamente hubiera dado lo mismo. Hoy Y en una día, ley de este podcast es terminar en positivismo, así que nos queda tiempo para terminar arriba. claro, en ese sentido, claro, debe haber un porcentaje Sí. de papás, como te digo, que sí, en el fondo dicen, ¿sabes qué? No, esta cuestión le hace mal a mi hijo, disminuyamos ¿no es cierto?, los carbohidratos, disminuyamos los procesados, todo. Pero la verdad es que conversamos también antes de cámara que el que come sano parece que estuviera enfermo, ¿ya? Y lo otro es el aislamiento social. Es el raro, claro. El O la aislamiento rara. social, cuando tú te quieres ser súper estricto, Claro. pucha, es muy difícil Y no es juntarse. verdad. Y no es verdad. Claro. Nosotros también decimos en este podcast que somos lo que comemos el 80% del tiempo. Siempre les digo a mis invitados, porque alguna vez dicen, ay, no te vamos a invitar porque tú no comes nada. No es verdad. Si a mí me invitan a comer pizza, no la elijo, pero si me invitan voy a ir, porque también un Claro. factor protector, Nico, un factor protector de la salud son las relaciones saludables. Exactamente. Son las relaciones sanas y todo va en este equilibrio que nos cuesta tanto. Es compleja porque yo también doy esa lucha y doy las mismas batallas que tú y vamos a abrir el corazón porque estamos con el cardiólogo, entonces podemos abrir el corazón. Damos la misma lucha, la lucha de los ultraprocesados, del exceso de azúcar, damos la lucha de las pantallas, del acceso y el tiempo prolongado en las pantallas. Es una negociación que la tenemos más difícil que nuestros papás, Sí. porque a pesar de que, bueno, nosotros No somos sé. igual de jóvenes, yo soy un poquito mayor que tú. No, pero te ves más joven. pero ahí, yo me acuerdo que cuando lográbamos cargar el juego para jugar el computador, teníamos 40 minutos que estábamos en el patio corriendo. Sí, po. Y eso no lo tienen los niños hoy día, a pesar de que tal vez no teníamos conciencia de la alimentación, pero éramos Eso menos, eso también te digo, éramos también menos sedentarios. Éramos menos sedentarios porque estamos llegando todos a dos puntos de vista. Claro. Es verdad, porque a lo mejor compensamos todo eso, pero ¿compensa hasta cuándo? Es que esa es la Hasta pregunta cuando entré a la universidad. Pero es que esa pregunta es la que yo te quiero hacer a ti ahora. Porque en el fondo lo que estamos hablando de esto continuo, Sí. ¿ya? Es que tu vida saludable tiene que ser un continuo. Un continuo. Porque nosotros cuando chicos, claro, yo me pasaba en la calle jugando fútbol hasta que entré a la universidad. Claro. Hacía Además, mucho estudió deporte. medicina, imagínate cómo estudiaba. Bueno, en el colegio tú sabes que hacíamos mucho deporte. Claro, porque teníamos la suerte de ir a un colegio privilegiado. donde Privilegiado, podíamos hacer mucho deporte, teníamos tiempo de Sí. hacer deporte. Pero una vez que entras en la universidad, nuevamente bajan la ansiedad, aumento de peso, menos. Entonces, ese niño que tuvo más actividad, ¿es un niño sano actualmente? Ya, es muy ahí, probable que no. Ahí voy a la siguiente pregunta, porque efectivamente nosotros, al menos yo no tuve obesidad infantil, pero porque jugaba y corría mucho, no sé si tenía alguna noción de lo que era sano o no, pero también había menos acceso, o sea, bebida en mi casa había una vez a la semana, punto. Ahora, tal vez podríamos nosotros en el privilegio tener acceso a las bebidas, pero las restringimos porque estamos teniendo conciencia sobre la salud. Pero mi pregunta es la siguiente, y también es el impacto de un estilo de un estilo de vida poco saludable para la salud del corazón también se acumula en los años. O sea, si tú fumaste Sí. hace 30 años atrás, probablemente vas a tener un problema después de los 50. Eso también pasa sin derribarle el ánimo a todos ustedes que pueden hacer sus cambios de hábito y van a tener impactos positivos en la salud siempre. Bueno, el tabaco, decía una profe mía, el tabaquismo es un 0-1, ¿ya? Claro. Fuma, porque, no, doctor, fumo poquito. No, aquí no, sí. Aquí sí que es blanco y Sí, negro. claro, sí, no, el fin de semana nomás con amigos, el Aquí- pisco sour, no, viejo, en el sentido que está relacionado a 0-1, a tener aumento, ¿no es cierto?, de riesgo cardiovascular y también el tabaquismo está asociado al cáncer de pulmón, Claro. pero lo que más efectivamente es la enfermedad cardiovascular. Todo lo que uno haga, en la medida del tiempo, siempre va a ser positivo. Y el tabaquismo se ha demostrado que después de 5 años deja de aumentar el riesgo cardiovascular y a los 10 años de suspendido ya el riesgo nuevamente se iguala a alguien que no ha fumado. Ah, o sea, ¿Ya? es un buen negocio dejar de fumar. Exactamente. Sí, una vez creo que vi un reel que le preguntan a un montón de cardiólogos si tuvieras que darle un consejo a tus pacientes, ¿cuál sería? No fumen.
Es decir, no tenemos nada que hacer nosotros con la edad. El paso del tiempo es inevitable. Inevitable. Y envejecer es un privilegio. Claro, que decía la otra alternativa no me gusta. Porque la otra alternativa no nos gusta, tal cual. En ese sentido, uno dice, bueno, ¿cómo va a ser mi vejez? Siempre estamos pensando, ¿no es cierto?, como nuestra muerte, que no tenemos idea cómo va a ser, pero que sea buena, una buena calidad de vida, te puedas mover bien, tengas una vida saludable, que no estáis con bypass coronario y muchas cosas así. Y en ese sentido, nuevamente hablando del continuo de tener una vida de bienestar y bienestar saludable, es lo que uno dice, nunca es tarde para partir. Si dejaste de fumar, bueno, dejá de fumar hoy día porque ahora tenemos 40 y tantos. Porque nunca vas a ser más joven que hoy día. Exactamente. Otro artículo de la Constitución del Bienestar. Está buena. Tal cual. Cuando ya te llegan, no sé, mi viejo que tiene 80 años me dice, oye, ¿sabes que yo llegando a tal edad me voy a poner a fumar y tú no me digas nada? Porque ya lo que me resta, claro. No es tan así, porque en verdad no tenemos idea, no sabemos. Y siempre vas a estar mejor con una vida saludable, con deporte 2 veces por semana. De hecho, sin más lejos, mis 2 papás están con kinesiólogo 2 veces a la semana. ¿Ya? Tengo el privilegio de poder tenerlo, por supuesto, pero hay millones de herramientas que nosotros podemos tener independiente de la edad, de comer bien, tomar poco, no fumar, dormir bien, muy importante. Y ahí volvemos un poco más nuevamente a la mujer. Si nosotros vemos hombres y mujeres, el mal dormir es peor en las mujeres y se traduce a muchas enfermedades durante el día, ansiedad nuevamente, aumento de peso, mayor, ¿no es cierto?, esa ansiedad por comer carbohidratos. Por lo tanto, nuevamente tenemos que tener los focos en que la mujer no está siendo saludable por ningún punto de vista, ¿ya? Y eso nos está llevando a que la mujer tenga peores enfermedades cardiovasculares y de mayor letalidad, es decir, se mueren más por el mismo evento que le podría pasar a un hombre. Bueno, de eso ya nos vamos a hacer cargo, ¿cierto? Y el mensaje es cuidarnos, chequearnos, escuchar, ¿cierto?, nuestros síntomas, y por mucho que uno misma los subestime, no subestimarlos. No subestimarlos, porque ya sabemos que el pie en el del elefante oprimiendo el pecho es un 30% y hay un 70% que probablemente, si es que me toca, vamos a tener o van a tener algún síntoma distinto. Quiero conocerle a anécdota de Uruguay. Bueno, hay varios estudios que demuestran, ¿no es cierto?, que obviamente que estar saludable, estar, ¿no es cierto?, no fumar, no comer, bajar de peso, todo eso es favorable a la salud, ¿ya? Y varios estudios, cuando nosotros hacemos un estudio en medicina, nosotros, ¿no es cierto?, ese trial, buscamos la optimización del manejo médico, ¿ya? Y la optimización del manejo médico, que tener todos estos perfiles buenos, así, buen colesterol, buena presión arterial, buen peso, todo eso, no se logra 100% en la vida real, pero los trials se logran con un alto estándar, casi el 90%. Pero la realidad no es esa. El 30% nosotros tenemos una vida saludable o menos, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros extrapolamos es porque queremos, ¿no es cierto?, ver poblaciones muy parecidas y ver el efecto que nosotros estamos realizando. Entonces, hay un doctor allá en Uruguay que me tiró palos durante toda la charla. ¿Ya? Fue como un periodista haciéndole una pregunta a los políticos, porque yo en este programa soy buena onda, pero no en todos. No, nunca te he visto mala onda con políticos. Y en ese sentido estuvo muy bueno, me tocó cerrar cerrar la sesión y muchas veces decía que muchas cosas que lo que hacemos nosotros los cardiólogos como que estaban de más, ¿ya? Porque teniendo todos estos eventos, ¿no es cierto?, controlados, uno puede evitar. Y ahí te doy 2 lados. Uno tiene razón. Primero, tiene razón que controlando todas estas cosas nosotros podemos dejar de hacer angioplastías de más, tener menos infartos. Pero es muy difícil. No, claro, la tendencia es que estamos en una lucha de titanes. Por lo tanto, partiendo, me pedí disculpas, la verdad, en esa charla diciendo, yo entiendo que yo me dedico a infarto, claro, y entiendo que tengo que estar flaco, pero por Dios que me cuesta. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Y te lo digo súper en serio. A mí me pasa muchas veces cuando, oye, pero tú vas a comer. A mí me gustan unas galletas que son negras, no voy a decir la marca, pero son negras, tienen blanco en medio y negro arriba. Y son chiquititos y vienen en un paquete, me encantan. Y a veces también tengo esa necesidad, claro. Y también paso por esto, sé que no estoy consumiendo calorías vacías, etcétera, y dice, ay, pero la marca también, oye, es la humanidad. No es nada más ni menos que... Esto nuevamente partimos que esto no es 0-1, no es binario. Exacto, y porque tú haces tu esfuerzo. Yo cuando llamé a Nicolás para invitarlo estaba camino al gimnasio, ¿cierto? Sí. Y haciendo su mejor esfuerzo
porque es la vida. Nadie tiene... de partida la perfección es enemigo de lo bueno y todos lo sabemos. Entonces, también un objetivo de este podcast es sacarnos esa culpa. Es decir, no porque yo a veces coma esa galleta o tome algún trago con mis amigos, no estoy haciendo las cosas correctamente. Y al final un poco tú lo estás diciendo súper bien. Nosotros primero vivimos en comunidad. Vivimos en comunidad. Vivimos en comunidad. Eso, en buena hora. Porque las relaciones sociales protegen exactamente. la salud. Al final uno dice, bueno, las cosas es como quien te acompaña en el camino, ¿no? Claro. No es tanto el objetivo final, sino como quien te acompañó durante todo este camino. ¿Quién te acompañó en el viaje? Claro. ¿Quién te acompañó en el viaje? Y cada uno tiene distintas realidades. Yo me acuerdo, yo digo, millones de nutricionistas y con las que trabajo ahora conmigo, y les digo, oye, típica nutricionista que te dice, ya, mira, tienes que comerte un huevo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana estoy en pabellón o en consulta, le digo, no hay ni una posibilidad. O se muere el paciente o me come el huevo duro. Y el paciente me va a odiar que no era huevo a la consulta. Claro, entonces, en ese sentido, uno tiene que ir ajustando sus realidades. De hecho, a mí me pasa ahora, hoy en día, que estoy haciendo mucho más deporte, porque los chiquillos con los que entreno se ajustaron a mi realidad, que les cambio mucho los horarios, pero me obligan. Que entendieron. Me obligan a ir. Claro. ¿Ya? Es decir, mira, da lo mismo que me cambie el horario, pero vas a venir. ¿Ya? Claro. Y ese es un poco el consejo, es decir, cuál es tu actividad laboral, de vida, pero también tienes que tener un autocuidado. Y ese autocuidado pasa a decir, bueno, a lo mejor no podía hacer deporte a las 5 de la mañana como me encantaría mentalmente, pero sí a lo mejor todos los sábados y domingos salgo con mi hijo a andar en bicicleta. Es que en este caso uno siempre es más que cero. Y lo conversamos también con el deportólogo acá, porque yo subo mis redes sociales las veces que voy al gimnasio. Entonces todo el mundo piensa que yo voy al gimnasio todos los días 2 horas. No es verdad. Hoy día, por ejemplo, sin ir más lejos, tuve 30 minutos. Y eso es más que cero. Claro. Y eso es más que cero, y siempre digo, a mí me encantaría, por ejemplo, volver a jugar voleibol. Ya, uno hace lo que puede con el tiempo que puede y las herramientas que tiene. Y hoy día, en buena hora también, los videos de YouTube o el poder entrenar en casa, siempre movernos va a ser mejor que nada. Sí, no, la típica construir un gimnasio en mi casa y tampoco voy. Claro. Entonces, también me pasó. ¿Ya? Y en ese sentido, bueno, también viene una responsabilidad laboral, ¿ya? Que viene, nuevamente, como vivimos en comunidad y todos estamos trabajando en algún lugar, tiene que haber una responsabilidad también empresarial o donde uno trabaje, decir, bueno, en el fondo ya llega tú a trabajar acá a CNN, pero de 8 a 9 tienes gimnasio, acá te duchas y subes al segundo piso. Claro. No lo sé, es decir, esas comodidades que tú sabes que va a tener un trabajador, independiente de lo que esté trabajando, más contento, va a tener más endorfina, se va a alimentar mejor. Va a tomar mejores decisiones. Va a tomar decisiones. Exacto. No va a andar pateando la perra. A lo mejor llega a su casa para estar con sus hijos y va a tener tiempo libre, salir con la señora. La mujer en el fondo, a lo mejor ya está check, no sé, pues hice deporte de 10 a 11 porque tenía un break en mi pega. Exacto. Y tenía el gimnasio en el trabajo. Es decir, hay millones de cosas que se pueden hacer. Y si no tengo el gimnasio, salí a caminar. Siempre cualquier cosa es más que cero. Elegir, yo ahora que ando en metro, subir la escalera al metro en vez del... Siempre es posible, pero yo sé que hay que ponerle voluntad en un momento donde estamos cansados, donde estamos estresados, pero finalmente es un factor protector de la salud de todas maneras, el movernos, el comer saludable, el tener relaciones sanas, el intentar dormir bien. Aquí en nuestro podcast decimos que nuestro día hace nuestra noche noche hace nuestro día. Fíjate que hace muy poco se certificó el primer médico como especialista en medicina del trabajo y que ojalá que haya más de ellos para que nos enseñen, porque incluso va a impactar en la productividad de la empresa si es que a las personas les gusta ver solamente los fríos números. Me tocó ir a Costa Rica. Mira qué suerte. Ya, pero a trabajar. ¿Ya? Pero mira qué suerte. Y nos mostraron varias fábricas, ¿ya? Cómo se trabajaba en distintos lugares, con mucha mentalidad gringa, ¿ya? Dentro de los horarios, cuánto uno tiene que estar haciendo tal tarea. Claro. Pero lo que más me impresionó era cómo era la salud laboral dentro de esa empresa, ¿ya? Es decir, mientras yo iba pasando, te vas fijando, había, ¿no es cierto?, ya mamografías, chequeos ginecológicos, kinesiólogo, físico-terapeuta, y nos contaban un poco que la idea es que el trabajador en el fondo tenga la mejor salud, ¿ya? Y ahí un poco dice, el bienestar de una sociedad parte con una buena salud. Es decir, si tú tenés que tomar hora para 6 meses más para una mamografía, no te la vas a hacer, te vas a olvidar. Claro. Ya lo mismo en el electrocardiograma. Y esos 6 meses a una edad determinada y con factores de riesgo pueden ser críticos. Exactamente. Entonces tú dices, bueno, partamos desde la empresa, partamos de donde nosotros estemos trabajando, hagámonos cargo de la gente que trabaja con nosotros, ¿ya? Que mientras estén más sanos, ¿no es cierto?, van a estar mucho mejor, menos licencias, que están con problemas hoy día. Van a tomar mejores decisiones. Mejores decisiones nuevamente, y va a tener un ambiente mucho más bonito. Exactamente. Ganas de ir a trabajar y probablemente no te vaya a querer ir.
No, porque donde nos cuidan, donde nos quieren y donde formamos vínculos, donde queremos quedarnos. Aunque tú no lo creas, ya han pasado más de 40 minutos en esta conversación. Soy malo para hablar, me han dicho. Yo también, entonces Sí, imagínate. sí, Imagínate. sí, mira. No, y lo peor es que podríamos seguir. Oye, pero yo te voy a dar, yo sé que en el reel que tuviste les dieron un consejo por cardiólogo para poder entregar. Yo aquí te quiero dar 3 posibilidades. Si tú tuvieras que decirle a nuestra gente que nos escucha 3 consejos, o bueno, si quieres 4, pero como son flexibles, Sí. ¿ya? Pero en fondo, de forma sintética, ¿cuáles son los mejores consejos que tú nos puedes entregar para nosotros cuidarnos y poder proteger este órgano, como empezamos la conversación, tan vital como es el corazón? Y además que lo representamos de manera tan linda, está asociado a las emociones, a pesar de que no todo pasa ahí, ya lo hemos hablado, pero tiene una asociación bonita, sin embargo, nos estamos preocupando poco. Yo creo que, a ver, me gustaría hablar de comunidad. Ya. Y también destaco un poco la labor que tú haces con este podcast de bienestar, que yo lo escucho siempre. Y en ese sentido... No, de actualidad. Y en ese sentido, cuando uno habla de comunidad y te colocan siempre, mira, mi papá hace esto, mi mamá hace esto, bueno, y esto es comunidad. Si no logramos, ¿no es cierto?, cambiar la visión que yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, es imposible que yo dure haciendo algo de bienestar propio, porque tenés que tener la mejor de las voluntades para estar concentrado y a lo mejor te dura 6 meses y se te olvidó. Pero si hacemos algo en comunidad, probablemente nosotros logremos estar más sanos. Bueno, la comunidad es clave, los vínculos y sobre todo el poder también avanzar al autocuidado y nosotras las mujeres dejar de postergarnos pareciera siempre ser una buena receta y en este caso asociado al corazón. Nicolás Beas, cardiólogo de la Clínica Las Condes, del Centro Médico Estoril, también del Sotero del Río, gracias por acompañarnos una vez más acá en este espacio de bienestar. Gracias, Maca, y que nos vean el podcast, si no, después nos invitáis más. No, de todas maneras, nosotros vamos a dar la lucha cueste lo que cueste. Vamos a penetrar con el mensaje de cueste lo que cueste, porque el único objetivo de este espacio es poder estar mejor, nada más. Gracias, Nico, y como siempre a ustedes, gracias por acompañarnos. Queda alojado en YouTube, vamos a estar en Spotify y por supuesto también en la página de CNN Chile, y ya nos encontramos en una próxima conversación. Chau, chau. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.